Estamos emocionados de iniciar un nuevo trimestre estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar los temas del Evangelio de Juan. Y bueno, a algunos tal vez les parecerá sorprendente. Otro evangelio vamos a estudiar y de hecho seguidito de estudiar el Evangelio de Marcos. Bueno, ya hablaremos un poquito acerca de esto, pero créanos que lo que vamos a estudiar acá va a enriquecer nuestra vida de una manera muy especial. Bueno, tan especial como cuando estudiamos la Biblia todos los días. Así que vamos a orar pidiéndole dirección para este nuevo estudio que estamos comenzando con el Evangelio de Juan. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, porque es rica en tesoros para cada uno del que busca con un corazón dispuesto a escuchar tu voz y a seguir tu instrucción. Por favor, danos un corazón que pueda ser sensible a cada uno de los temas que vamos a estudiar en este nuevo ciclo de estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, quizá la primera pregunta que pueda surgir en nuestra mente es que siendo que acabamos de terminar un evangelio, el Evangelio de Marcos, ¿por qué iniciar con otro evangelio? ¿Acaso no ya cubrimos la vida del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos? Incluso algunos podrían decir, bueno, podríamos ir a otros temas, quizá proféticos, quizá más doctrinales, y en cambio vamos a ir a otro evangelio, pero ¿por qué es importante que volvamos a repasar la vida de Jesús? Muy bien, creo que es una excelente pregunta para iniciar el estudio de este trimestre, y tal como usted lo mencionó, estamos muy emocionados de poder estudiar la palabra de Dios y estudiar nuevamente la vida de la persona más extraordinaria Amén. Que ha vivido en el planeta Tierra, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, es cierto, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y creo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, y ahora vamos a estudiar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es bien interesante. Yo quiero decir algo. ¿Recuerdan ustedes que cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, yo les dije que en el seminario teológico yo aprendí que era como cuando llegaban a lugares remotos donde nunca habían tenido contacto con la palabra de Dios, con el Evangelio, era el documento que traducían primero porque es un relato donde muestra a Jesús en acción, como lo estuvimos viendo en Marcos. Ahora, en el seminario yo aprendí que el Evangelio de Juan es uno de los mejores para llegar a las personas, especialmente a aquellas personas que el enemigo quiere o ha poseído a esas personas que el enemigo quiere controlar. Porque si hay un libro en la Biblia que presenta la divinidad de Jesús de una manera extraordinaria, es el Evangelio de Juan. Amén. Así que si de repente uno siente ahí el espíritu así sin descanso, ¿verdad?, angustiado, que el diablo quiere hacer de la suya, lea el Evangelio de Juan y va sin duda a traer luz al alma y expulsar al enemigo de las almas, a Satanás. Entonces digo esto para Claro. nuevamente ver un beneficio que tiene la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, según los más estudiosos también, es uno de los que tiene el uso del lenguaje que hace en el griego, que es el idioma original en que fue escrito, es más sofisticado que en otros escritos. Claro, tal vez en español no lo notamos nosotros mucho o nada, pero eso indica que es un documento bien elaborado, bien pensado, y retomo esto porque a veces pensamos que los escritores bíblicos, bueno, solo escribieron y sin embargo, a pesar de ser inspirados, ellos también se prepararon. Ellos pensaron, probablemente hoy le llamaríamos en las mejores técnicas para escribir, para transmitir un mensaje. No pensemos que fue algo casual. Y aquí sacamos una lección. Hoy hay muchas lecciones, pero vamos a comenzar, y no voy a decir la primera, la segunda, porque son demasiadas lecciones, pero una de las lecciones que podemos sacar es que si vamos a hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo bien. Usted va a dar el repaso de la lección en su iglesia, estudie,
prepárese, lea comentarios. Nosotros no podríamos venir aquí y bueno, voy a ver de qué habla la lección y ya estuvo. Claro. Nos toma mucho tiempo. Leer un día tal vez toma 5 minutos o menos, pero estudiarla toma horas. Un día toma horas, porque si vamos a hacer algo para Dios tenemos que hacerlo bien. Y aparte de eso, porque eso va a contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué hay 4 relatos, 4 evangelios, desde 4 perspectivas diferentes? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Y aquí hay una gran lección para nosotros. La vida de Jesús es más grande que lo que una sola persona, aún inspirada, puede contar. Notemos eso. Sí. La vida de Jesús, bueno, de hecho, va a ser el tema de estudio por toda la eternidad. Y que una sola persona diga, aunque hubiera sido Mateo, Marcos, Lucas o Juan, yo tengo ya toda la verdad sobre Jesús, yo tengo ya todo lo que se necesita saber sobre Jesús. Imaginémonos qué hubiera pasado si, por ejemplo, uno de ellos hubiera dicho, bueno, ya Marcos escribió de Jesús, yo voy a escribir de otra cosa. Lo que usted estaba mencionando al principio. Bueno, ya estudiamos de la vida de Jesús, pasemos a estudiar otra cosa. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos perdido de nuevas dimensiones, de nuevos enfoques sobre la vida de Jesús. Y pastor, quizás esa podría haber sido, digo yo, una tentación para Juan. Ya había 3 relatos de Jesús. Porque él escribió por último. Es correcto. Nosotros creemos que, y ya voy a decir yo, porque las evidencias que Juan es el último de los evangelistas en hacer su relato, y podríamos pensar eso que usted dice, no, ya, ¿para qué voy a repetir lo mismo? Sin embargo, aquí entonces nosotros encontramos que la vida de Jesús debe ser un tema de estudio por toda la eternidad, y que a cada persona Dios le da una medida de conocimiento que armonice, por supuesto, no que, bueno, a mí Dios me revele esto, aunque a usted le revele otra cosa totalmente distinta, no, sino que al final hay armonía. Pero entonces esto me lleva a otra lección, hermano Gerson, que yo creo que es muy necesaria, es muy necesaria, especialmente en estos días de redes sociales, es muy necesaria. ¿Qué le parece que hoy yo veo la actitud muchas veces de algunas personas? Así como yo digo que tiene que ser algo, así debe ser. No, nadie más puede presentar otra variación, otra perspectiva, sino que tiene que ser, y todos tenemos que entenderlo. Por ejemplo, la vida de Jesús tenemos que entenderla como dijo Mateo, o Marcos dice, no, como digo yo, porque a mí Pedro me contó. Lucas dice, no, yo soy médico, investigué como yo. Y Juan viene y dice, no, la vida de Jesús tenemos que entenderla como yo la estoy contando, porque yo fui bien allegado a Jesús y yo me recostaba en su pecho. ¿Qué pasaría si estos autores tuvieran esa actitud? De hecho, no llegaríamos a conocer la verdad, porque la verdad, mis amigos, sobrepasa a lo que una sola persona pueda tener, aunque tenga mucha parte o tenga alguna parte de la verdad. Entonces recuerden, cuando hablamos de perspectivas teológicas, siempre debemos dar lugar a que hay más luz, más enfoques de un tema que no se contradiga, por supuesto que no contradiga lo que está revelado, pero no debemos ser tan estrechos de mente. Muy bien. Y voy a usar, porque a veces la pregunta es, no, ¿quién está en lo correcto? ¿Tú estás en lo correcto o yo equivocado? O tú equivocado o yo en lo correcto, y nos ponemos en esa posición. Y sabe que yo me doy cuenta que a veces en discusiones teológicas ninguno está en lo correcto, sí. Ninguno, sino que tenemos que buscar realmente que la verdad. Pienso que esa es una gran lección. Hablando humanamente, no hay una perspectiva teológica perfecta, absoluto, en lo absoluto. No hay, siempre la verdad está creciendo. De hecho,
Por ejemplo, esa es la razón por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene un solo credo, un dogma doctrinario, y dice, no, así como se escribió allá en tal fecha, así tiene que ser. No, se está repasando. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso Mundial anterior, y ahí se vuelve a repasar, bueno, ¿qué creemos los adventistas sobre la Biblia? Algunos se sorprenden por esas cosas y dicen, no, y que ya no creemos, pues, pero es que puede ser que para las nuevas generaciones, de seguro, como se mencionó algo, tal vez ya adquiere otro enfoque, o esa palabra podemos cambiarla, o tenemos una comprensión mejor de este tema, y entonces vean, no se quita una verdad, pero sí se va ampliando, va creciendo. Creo que esta es una de las lecciones que nosotros tenemos aquí. Ahora, ¿por qué el Evangelio de Juan tiene perspectivas únicas? Y qué bueno que Juan viene después de Marcos. Sí. Hablando en el estudio de la escuela sabática, porque en Marcos vimos a un Jesús que de repente no quería que las personas dijeran quién era él, que por él mismo no quería como que las personas conocieran ese secreto que él era el Mesías. Y hay muchos que se han quedado con una versión de Jesús así, bueno, humilde, claro, él dijo, yo soy humilde y manso, pero pensamos que Jesús no tenía tal vez esa autoridad o esa presencia, y sabe que en Juan sí. En Juan, Jesús no es ese humilde Jesús que nosotros vemos en los evangelios sinópticos, sino que es asertivo en lo que dice, es combativo muchas veces. Yo tengo aquí los textos, pero no vamos a leerlos hoy, los vamos a ir descubriendo. Se involucra en debates. Sí. Por ejemplo, con Nicodemo tuvo un debate que Nicodemo y le preguntaba y Jesús le respondía. Habló con Pilato también. Eso no está en los otros evangelios, y a veces puede ser un poco sarcástico. Esto sí me gustaría que lo viéramos. Por ejemplo, Juan capítulo 10 y el versículo 32. Muy bien, vamos a leer en Juan capítulo 10, verso 32, que nos dice de la siguiente manera. Dice así: Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Sí. Noten, y por ejemplo, estaba viendo otra, Juan 9, 41. Que nos dice así: Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mire, estas palabras dichas en un contexto donde se está replicando a alguien, y dependiendo del tono y gestos, sí, y todo, realmente vemos entonces a un Jesús que pues va más al frente, ¿verdad? Va dando dirección, y es interesante porque Juan fue apodado por Jesús mismo como hijo del trueno. Entonces, como la característica antigua, porque Juan ya había sido transformado por el Señor, era ser impulsivo. Él ve a Jesús también como alguien de acción, alguien asertivo, que puede también encarar a un oponente. Es decir, no va a intentar ocultarse, no va a huir de una discusión mientras mantenga su propósito, ese propósito de poder mostrar su autoridad. Pastor, en este sentido, como usted decía, Juan sí nos presenta perspectivas únicas. Me parece también muy bueno recordar a los hermanos que están viendo esto, que a Juan también le tocó una época un poco difícil. Él presenta al Señor Jesucristo en su divinidad, porque ya en su tiempo también estaba enfrentando infiltraciones que negaban la divinidad de Jesús. Es correcto, y esa puede ser una razón, y note muchas veces, como dice el dicho, que las necesidades son la madre de los inventos. O sea, hay una necesidad y alguien tiene que suplir, satisfacer, arreglar esa situación. Y entonces es por eso que eso calza muy bien con lo que estaba diciendo al principio, que si hay un libro que muestra la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, es el libro de Juan. Amén. Es el Evangelio de Juan. Y todo esto se estaba dando en su día, y sabe que aquí retomo esto,
para unir con el siguiente pensamiento que Juan escribe a finales del siglo I, y entonces había una transición entre dos generaciones. Sí. Y esa es otra peculiaridad que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Había una transición. Estaban muriendo ya los que habían sido testigos oculares, ya estaban pasando al descanso, incluyendo Juan mismo, que pues pronto al llegar al final del siglo I también iba a ir al descanso. Y entonces venía la segunda generación que conocían de Jesús por lo que otros le habían contado. Ah, mira, yo vi cuando Jesús hizo esto, pero ellos no lo habían visto de primera mano. Entonces la preocupación tal vez de algunos era cuando muriera el apóstol Juan, que había sido testigo ocular de los acontecimientos, era un profeta, había sido discípulo, había sido muy, muy íntimo de Jesús, y moría Juan, y ahora ¿cómo queda la iglesia? Es la preocupación que tienen algunos, si tal hermano, si tal pastor, pues va al descanso, y ahora ¿qué va a pasar con la iglesia? Hermanos, y qué bueno que Juan escribe su evangelio entonces para decirnos que, porque hay una curiosidad en los evangelios, Jesús, en el evangelio de Juan, en contraposición con los sinópticos, que los sinópticos son los que hacen una sinapsis de la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas. Y es que en el Evangelio de Juan no vemos que Jesús recurre al toque físico para hacer sus milagros, sino que es su palabra. Entonces Juan estaba diciendo a esa generación, a esa segunda generación, miren, no se preocupen si ya no hay un testigo ocular. De hecho, muchos ya no habían visto a Jesús en acción personalmente, pero habían testigos de primera mano. Y Juan dice, mira, no estuvieron como testigos oculares usted directo, tampoco van a escuchar de una persona que realmente estuvo allí, pero la palabra de Jesús es tan efectiva como su toque físico. Amén. Si ustedes creen a la palabra, de hecho el texto que tenemos al principio, ese es el gran propósito de la lección, que nosotros podamos creer, que nosotros podamos creer, y no necesitamos ver para creer, que al final del libro está la historia de Tomás. Entonces, todo esto, mis amigos, hace que la lección de este trimestre es una lección extraordinaria. Y ahora, entonces, viendo cómo se nos presenta esta lección, creo que justamente por eso, si usted tiene su folleto, va a notar que comenzamos con un evento que marca el inicio del ministerio de Jesús. Luego de los comentarios iniciales del apóstol Juan sobre Jesús y su divinidad, su naturaleza, ahora nos presenta a Jesús en una boda, las bodas de Caná. Y me gustaría simplemente retomar esto porque está en nuestra lección del día domingo, que usted verá que aquí hemos hecho una introducción, nuestro pastor nos ha ayudado a introducirnos al libro en general, pero ahora veamos estas lecciones que vamos a sacar de acá. Y del capítulo 2, versos del 1 al 11, encontramos la historia de las bodas de Caná. En esta historia, pastor, ¿cómo vemos reflejado eso que usted nos estaba diciendo? Que Jesús, de hecho, no es él el que toca las cosas, sino que pide a otros, hagan esto, lleven allá, y todo el milagro se realiza. Muy bien, creo que vamos por buen camino, conectando estos puntos de la lección, porque sabe que antes de entrar al tema de la boda de Caná, quiero decirles que el Evangelio de Juan carece de parábolas, pero que las historias que aparecen ahí en realidad son parábolas actuadas. Entonces tenemos que estudiar, porque cuando vemos el relato es muy sencillo, que una pareja se casa, tal vez no tienen mucho dinero, llegan más invitados de la cuenta, o los que llegan son de buen comer y beber, ¿verdad? Y entonces quedan cortos de las provisiones, le piden a Jesús y Él viene y logra suplir esa necesidad, y ya estuvo la historia. Ahora, así uno lo ve. De hecho, las historias de Juan parecen sencillas, pero cuando uno se sumerge en la superficie, la historia tiene unos hilos y uno comienza a ir por ese hilo hasta donde llega, y uno se da cuenta que hay unas profundidades extraordinarias. Entonces, vamos a tratar de ver un poquito el relato, porque nos va a ayudar a entender esto que estamos diciendo. Leamos los primeros 11 versículos del capítulo número 2. Dice acá: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, o en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Noten que ahí está la palabra señales, que es el tema que vamos a estudiar esta semana, que nos indica entonces que esta historia, este acontecimiento tiene algo más para decirnos, más de lo que se puede ver en la superficie. Comencemos entonces a ver algunas cosas. Vamos a tomar un poquito más de tiempo hoy porque hemos hecho la introducción que no venía específicamente en nuestra lección. Al tercer día, si nosotros notamos en Juan, no lo hemos leído, pero en Juan capítulo 1 hay una cuenta de 4 días. En Juan, el capítulo 2, hay una cuenta de 3 días, ambos hacen una semana. Recordemos que Jesús había sido bautizado, luego había conseguido sus primeros discípulos, entonces se cree que el encuentro de Jesús con Juan el Bautista ocurrió en un día sábado, y que esta boda se estaría realizando un miércoles. Si la Mishnah, que es el relato de las tradiciones orales, recuerdan que lo estudiamos en la lección de Marcos, si aquí en esta boda están siguiendo la costumbre, entonces la boda se celebraría un día miércoles, por eso dice al tercer día. Solo menciona así pues por si alguien quiere estudiar un poquito más. Jesús va a la boda, se cree, si estaba ahí él, sus discípulos y María, se cree que eran familiares, algún familiar de Jesús. Algunos con una gran imaginación dicen, bueno, que tal vez era la boda de Juan el Bautista, pero nadie puede saber eso, ¿verdad? No creo yo. Pero el asunto es que María llega, ojo, y aquí lo vamos a entender muy bien porque lo estudiamos ya en Marcos, y María dice, se acabó el vino. Yo sé quién lo puede solucionar. Es como cuando uno está en un lugar, ¿verdad? Y dice, ya sé a quién voy a llamar para resolver esto. Pero cuando María le dice a Jesús que solucione ese problema, ella está pensando en ese Mesías que los judíos estaban esperando, proveedor, alguien que hace milagros. Y Jesús por eso le responde de esa manera, le dice mujer. De hecho, algunos tal vez pueden decir, bueno, Jesús está siendo un poco fuerte con ella, un poco tosco con María. Sin embargo, se ha encontrado que aún una esposa querida, amada, en esa cultura puede ser llamada mujer. Y de paso, esto de una sola vez voy a ver este hilo, que el contacto de María con Jesús o la aparición de María con Jesús aparece 2 veces en el libro, aquí al principio y al final, y en ambas es llamada mujer. Entonces vemos que no era que Jesús se estaba exasperando, no. Ahora, y es bien significativo porque aquí Jesús está iniciando su ministerio, allá está en la cruz. Quiere decir que este relato tenemos que conectarlo con la cruz para entenderlo bien. No es entonces ya solo un relato sencillo, ¿verdad? Que Jesús suple una boda, nada más. Que de paso este es uno de los textos preferidos para realizar una boda. Pero hoy vamos a ver algunas cosas que no se dicen en la boda, porque en la boda el propósito es otro y aquí es otro. Así que nosotros vemos allí que Jesús entonces dice, no ha llegado mi hora. Y lo mismo, es esa frase de la llegada de la hora de Jesús está conectada con su crucifixión, con la cruz. Entonces aquí vemos que hay una similitud. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí que tiene un mensaje para nosotros? Que aquí hay un reemplazo. Jesús reemplaza el agua
por vino. Y este es un tema que es bien recurrente en el libro de Juan. Por ejemplo, cuando habla con la mujer samaritana, hay un reemplazo del lugar donde adoran, del agua que ella toma, del agua del pozo de Jacob, al agua de la vida. Y así, del milagro de la multiplicación de los panes, del pan físico al pan que vino del cielo. Entonces, lo que vemos es que Jesús está diciendo, miren, yo soy realmente el Mesías esperado. De hecho, algunos autores que han estudiado esto ven en las señales, hay 7 milagros en el cuerpo principal del Evangelio de Juan, hay una más al final en el epílogo, pero estos 7 milagros se corresponden con cada una con una de las 7 plagas de Egipto. Por ejemplo, aquí recordemos una plaga que el agua se convirtió en sangre. Entonces aquí tenemos a Jesús como el nuevo Moisés, el Moisés esperado. Miren cuántos hilos, y si comenzamos a ver aquí, realmente nos damos cuenta que tiene mucho significado. Las vasijas, a mí me llamó la atención, e incluso yo tomé nota, que estas vasijas dice que cabían 2 o 3 cántaros. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable de agua, una cantidad bastante grande, 32 galones de agua cada vasija. Wow. Y noten que no eran cualquier agua o cualquier tipo de vasija, sino las vasijas usadas para la purificación. Porque Juan está diciendo, mire, estos judíos son exagerados, o sea, tan obsesionados con la pureza. Imagínense cuántas vasijas eran. Había 6 tinajas, 6 de 32 galones cada una. Era algo exagerado. Y entonces, ¿el mensaje cuál es? Ustedes piensan que se purifican al lavarse con esta agua, pero Jesús les va a demostrar que esa agua no los puede purificar. Así como el vino se acabó, Jesús muestra que todos los esfuerzos humanos se terminan, que los esfuerzos humanos no son suficientes para salvar al ser humano. Tiene que haber un milagro. El agua se convierte en vino, y el vino, al final, Jesús viene e instaura lo que conocemos como la Cena del Señor, que algunos acabamos de pasar el día de ayer, o van a recibir el siguiente sábado. Y entonces el vino es una referencia a su sangre, Entonces todo esto son señales que realmente nos hablan de que Jesús está dando un mensaje más allá. Y finalmente, en beneficio del tiempo y de esta parábola, que dice que sus discípulos creyeron en él. Me llamó la atención ese texto del 2:11. Este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Noten, entonces Jesús actuó no porque María le dijo que actuara como un hacedor de milagros, un Mesías, como la gente tenía el concepto. Actuó porque para él este inicio marcaba una sombra de lo que sería su final. El inicio estaba conectado al final. Él vino para ser el Salvador del mundo, para dar su vida en rescate por mucho. Y si un milagro sucede en nuestra vida, otro mensaje que tenemos aquí tiene que estar conectado con la gloria de Jesús. Amén. Si hay un milagro en tu vida y en mi vida, y lo conectamos con la gloria de Jesús, ha cumplido su propósito, porque milagros ocurren. De hecho, hay milagros falsos también, y hasta Satanás puede hacer milagros también, pero no están conectados con Jesús y no conducen a la salvación. Un milagro que sucede en nuestra vida, que no lo conectamos con Jesús, hasta puede ser una piedra de tropiezo. Yo he conocido personas que Dios les ha hecho un milagro en su vida, pero no lo conectaron con Jesús, y vino a ser más bien un obstáculo. Y eso es tremendo, ¿no? Por eso nos gusta mucho cómo comienza este principio de señales, y vamos a descubrir todo esto esta semana. De hecho, vamos a hablar sobre esas señales. Pastor, cuando usted decía todas estas conexiones, yo solo pensaba, quizás Jesús, que si lo pensamos bien, estaría llegando después del desierto de la tentación aquí. Correcto. Y entonces me hace pensar, después del desierto de la tentación, Él está pensando en el futuro, porque está pensando en eso, y cuando María llega y le dice, no tienen vino, cuando Él piensa en vino, lo que piensa es en sangre. No ha llegado mi hora.
Y luego hace el milagro para mostrarnos que en realidad Él es el único que puede purificarnos. Tremendas lecciones, pastor. Y me gustaría que pudiéramos hacer una conclusión de esto y que usted nos ayudara a ver cuán profundo es esto. Bueno, una conclusión para hoy es cómo vamos a reaccionar nosotros ante este milagro. Sí. ¿Cómo vamos a reaccionar? Recuerden que en Marcos cerramos así de una manera, creyendo pues que termina diciéndonos, ok, ustedes tienen que reaccionar ante esta historia. ¿Van a contar o no van a contar quién es Jesús? Ahora, Jesús convirtió el agua en vino y los catadores funcionan como el pueblo de Israel, porque los catadores cuando probaron el vino, ellos dijeron, wow, este vino es mejor que el primero, este es un vino especial, nunca habíamos probado este sabor. De paso, la palabra vino aquí para muchos, no podemos cerrar sin comentar, claro, esto, ¿verdad? Que la palabra vino, algunos, entonces esto justifica que yo puedo tomar mi vinito fermentado. De hecho, la palabra oinos que se menciona ahí para vino es neutral en griego, o sea, puede referirse a cualquiera de los dos vinos. ¿Cómo saber aquí qué vino es? Veamos el resto, el testimonio general de las Sagradas Escrituras nos previene contra el uso de bebidas fermentadas. Entonces yo creo que Jesús jamás, especialmente que representara su cuerpo, iba a hacer algo que sabemos que el vino finalmente tiene un efecto nocivo. Pero los catadores lo probaron y reconocieron. Y sabe que ese catador aquí es una señal para el pueblo. Sí. Y Jesús se está adelantando y está diciendo, miren, por más señales que haga, muchos me van a rechazar, aún de los líderes. Lo están probando y no quieren aceptar y reconocer. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús para nosotros? Lo que hemos visto de Él, lo que hemos sabido de Él, lo que ha sucedido en nuestra vida, ¿lo aceptamos o lo vamos a rechazar? De hecho, Juan 1 dice, el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Seremos nosotros de eso? Ojalá que al estudiar este trimestre el Evangelio de Juan, todas las señales de Jesús no sean en vano para nosotros. Amén. Así que estamos seguros que cada uno de nosotros podría testificar que ha recibido algo de Dios. Ha hecho Dios milagros en nuestras vidas. Como dijo nuestro pastor antes, conectémoslos con Jesús. Y pastor, ore por nosotros por eso, para que tengamos esa visión espiritual que nos permita ver a Jesús en todo en nuestra vida y creer en Él y entregarle nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque otra vez nos das de tu Espíritu para poder discernir tu palabra y nos das la oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Permítenos, Señor, continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.